Continúan los animales de radio a la conquista del espacio musical. ¡Wow! Arrancamos inspirados Claro hoy. que sí, una nueva edición en la que vamos a hablar en esta ocasión, 2 de julio de 2023, de canciones que nunca llegaron al número 1 del listado más importante del mundo, que es el listado Hot 100 de la revista Billboard. En los Estados Unidos, canciones que seguramente ustedes van a reconocer de inmediato, son supremamente populares. De acuerdo. Pero no necesariamente eso las hizo exitosas en el listado. Y eso es lo más curioso de todo, que este es el listado más grande de la historia. Por lo menos, si uno se pone a mirar, se dará cuenta que independiente de que se haga en los Estados Unidos, que siempre ha definido la cultura pop, es un listado muy consolidado, es decir, consolida todas las expresiones de consumo de esa música pop. Es decir, no es solamente como que, pasó en Estados Unidos y ya, no. Sobre todo hoy en día, Uribe, pasa mucho que el listado de Hot 100 mide todo, desde redes sociales hasta descargas. Que es la manera en la que se han logrado mantener vigentes, porque teniendo las plataformas de streaming sus propias métricas y sus propios listados incluso, ¿correcto? El Hot 100 prevalece de una forma increíble, sigue siendo un ente muy fuerte dentro de la industria musical, sobre todo pues en los Estados Unidos. De manera que cuando usted ha oído una canción en la radio, o la ha visto en televisión, o la ha visto en redes, a veces piensa inmediatamente que fue una canción número 1, y sobre todo con canciones que hacen parte como del imaginario colectivo de la década de los 80 o de los 90, y resulta que no. Y a eso nos vamos a dedicar esta tarde en Animales de Radio. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Vamos a comenzar con una canción que yo, hasta que usted me dijo hoy que no había sido número 1, no tenía ni idea. Gwen Stefani, No Doubt, The Tragic Kingdom, Don't Speak. Un álbum que fue producido por un personaje que tuvo una canción en la década del 80 que fue muy exitosa llamada Break My Stride. Un productor llamado Matthew Wilder, y él estuvo al frente de la producción de ese álbum con Gwen Stefani y compañía, dándole también como ese tono californiano, reggae, esas influencias, ¿no? Californiano, pero con mezclas como de ska, de reggae, que hicieron tan popular ese álbum. Claro, este es un éxito de radio indiscutible y sobre todo de radio alternativa, que era la radio, Uribe, que estaba de moda en ese momento. Pero eso no quiere decir que haya llegado a la cima de las listas. Claro, es que ahí volvemos como al tema que es importante plantear en la conversación el día de hoy. No necesariamente lo que usted ve afuera en todas partes es obligatoriamente un éxito absoluto en todas partes. Y lo más interesante de todo es que a pesar de la popularidad de esta canción y de su éxito gigante, no solamente no fue número 1, es que nunca entró al listado Hot 100. Que es lo que me parece más curioso. Y usted oye Don't Speak de No Doubt y usted de inmediato dice, esa canción, exitazo. Claro. ¿No? Esa canción seguro fue número 1. No estuvo ni pasó ni raspando. Una canción ganadora de 2 Grammys de 1983, de un álbum que habíamos hablado en alguna ocasión, el She's So Unusual, de Cyndi Lauper. Estuvimos conversando de esta canción porque no es original de Cyndi Lauper, ¿se acuerda? Correcto. Y aparte de eso, tampoco fue número 1 en el Hot 100. Eso es increíble. Yo sé porque es que una canción supremamente consolidada en la mente, en el imaginario, en los oídos del mundo entero. Y famosa por todas partes. Es que otra de las cosas interesantes que tiene el listado Hot 100 del que estamos hablando hoy es que consolida todas esas manifestaciones artísticas que tienen impactos en diferentes lugares, no solamente en la radio, pero en el caso puntual de Girls Just Wanna Have Fun, siento yo que MTV fue más importante y que no alcanzó a ser igual de importante a quizá su impacto en la radio, por ejemplo. Y como se van a dar cuenta a lo largo de esta tarde-noche en Animales de Radio, muy seguramente ustedes van a decir, ¿sabe que sí? Yo esa canción la recuerdo es por el video, no porque
haya sido número uno o porque haya estado en la radio necesariamente en mi primer recuerdo. No, yo seguramente la recuerdo primero por el video. Vamos a seguir hablando en esta ocasión de fenómenos que se salen de la radio y que en este caso se salen como de la historia de los videos como los entendemos, pero se meten en otro mundo puntual que son los realities. Pero para cerrar el tema, The Girls Just Wanna Have Fun es una canción que entró en el puesto 80 para finales de 1983 y logró crecer muchísimo de todas formas para llegar en marzo de 1984 al número 2. Fue la posición más alta a la que logró llegar Girls Just Wanna Have Fun. No pudo tumbar a Jump de Van Halen, que sí fue número 1 en ese momento. El año era 1983 y de ahí vamos a brincar al 2011. Esta canción alcanzó el puesto número 4 en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. La canción se ganó el premio Brit del año 2012 como sencillo británico del año y fue elogiada por los críticos de música contemporánea que destacaron el atractivo para el público adolescente y la sensibilidad de pop que 10 años después podría pensar que fue un número 1, pero en realidad no lo fue porque los One Direction no llegaron al número 1 con esta canción. Y de hecho creo que los One Direction no llegaron al número 1 en los Estados Unidos con ninguna canción. No le puedo creer. Así es. Yo creo que el fenómeno de los One Direction es un fenómeno más emocional. Y fue un fenómeno... Yo creo que fue número 1 en el corazón de los fanáticos. Total, y fue un número 1 de realities también. Porque es que fue un fenómeno que no alcanzó ni siquiera a ganarse el factor X. Es que eso es lo que uno se pone a pensar. El éxito gigantesco de esa boy band, el éxito gigantesco de sus integrantes como solistas por aparte, pero sus inicios fueron totalmente fallidos. Así es. I Don't Care de Ed Sheeran junto a Justin Bieber, una canción que hizo parte de un trabajo discográfico de Ed Sheeran llamado Number 6 Collaborations Project, que como su nombre lo dice, estaba lleno de colaboraciones, no solamente con Bieber, ahí estaba Khalid, estaba Camila Cabello, Chance the Rapper, Stormzy, estaba Eminem, 50 Cent, Young Thug, en fin, una cantidad de gente. Pero específicamente esta canción, que fue muy popular en la radio, I Don't Care, es una canción que no llegó al número 1 en los Estados Unidos. De hecho, sí debutó en un muy buen lugar, que fue el número 2, y ahí se quedó, porque no pudo ganarle a Old Town Road de Lil Nas X, que sí se quedó en ese momento con el número 1 en el Hot 100. Y se siente un poco como un relevo generacional, ¿no, Uribe? Uno alcanza a sentir que la llegada de Lil Nas X representa un poco la redefinición del pop luego de que Justin Bieber ocupara esos primeros y privilegiados lugares de los listados y del Hot 100 en particular, porque es que Bieber fue un niño consentido de los listados. Ese hombre siempre estuvo desde muy joven en el puesto número 1 y llega a Old Town Road y dice, there's a new king in town. Hay un nuevo rey en la ciudad y ese es Lil Nas X, ¿no? Es cierto, y además siento que un fracaso nuevamente para Ed Sheeran al querer entrar y llegar al número 1 en los Estados Unidos de la mano de una gran figura como es Bieber. De pronto dijo, este es el chance de crear una canción número 1, pero bueno, un número 2 tampoco está tan mal, ¿no? Eso es lo que uno piensa, pero en las disqueras usted sabe que están disparando es por ese número 1, y el número 2 es visto en muchas ocasiones en las grandes empresas discográficas, Sony, Universal, Warner, como un fracaso. Pues seguramente en este caso, con dos pesos pesados como son Bieber y Sheeran, seguramente fue un fracaso grandísimo y debió haber costado más de una cabeza. Sobre todo porque suele pasar en los sellos discográficos que cuando dos pesos pesados, como usted los menciona, como Ed Sheeran y Justin Bieber, no alcanzan esa primera posición, empiezan a bajar. Es un poco una especie de agüero,
una superstición que a veces se hace realidad, y es que cuando usted tiene un artista que ocupa constantemente las primeras posiciones o el primer lugar de los listados cuando se lanza una canción y no llega a ese primer lugar, eso quiere decir que es el comienzo de su fin, ¿no? Pasa mucho con artistas de pop y no pasa tanto con artistas de rock alternativo, por lo que nuestra siguiente canción de los Imagine Dragons no sufrió de esa ominosa y oscura profecía de no llegar a un puesto número 1 y que de ahí en adelante todo sea pérdidas. Los Imagine Dragons aparecieron en nuestra programación con It's Time. Fue una preciosa canción de radio, ¿no? Fue Sí, una canción fantástica para cantar, para brincar, es súper alegre. y luego de eso se metieron, acuérdese usted que en esa época estaba muy de moda el dubstep. Y esta canción tiene ese airecito de dubstep que estaba por de esa moda. época Skrillex estaba dando lora en todas Está partes. pegadísimo Skrillex, lo estábamos sí, poniendo sí. durísimo nosotros aquí. Y esta canción en abril de 2013 entró entre los 10 primeros en el número 7. Superó la posición número 15 establecida por el sencillo anterior que fue It's Time a mediados de junio. Alcanzó el número 4, rompió el récord de la ascensión más lenta a los 5 primeros lugares. Superó a la canción Cruise de Florida Georgia Line, que rompió el récord solo 3 semanas antes, y el puesto más grande de Radioactive de Imagine Dragons de su álbum Night Visions fue el número 3. Solamente llegó hasta ahí. Solamente llegó hasta ahí, pero sigue siendo una gran canción de radio. Roots Rock Reggae, una canción que hace parte de un álbum que pues, muchísima gente no conoce. Yo creo que yo no oí ese álbum completo tampoco. Probablemente yo tampoco. Pero curiosamente, ese álbum del 76 es el álbum que sacó el sencillo más exitoso de Bob Marley en los Estados Unidos, porque de resto en Estados Unidos creo que la gente poco conoce de Bob Marley, ¿no? Yo no sé si conozcan poco, tanto como que siento que nunca fue tan vendedor, ¿sabe? Y creo que la Billboard siempre definió, pues, con un criterio principal que fueron las ventas, ya fuera de discos o en este caso el acceso, ¿no? Como el consumo de una canción. Lo que pasa es que ese consumo se produce en diferentes instancias y es cuando alcanza varias de esas instancias y unos números muy considerables que la Billboard empieza a hacer que las canciones suban por ese Hot 100. Y en el caso de Bob Marley, siento que Marley fue un fenómeno simbólico, emblemático, pero nunca fue comercialmente muy grande en términos de música, de discos. En 1976, cuando sale Rastaman Vibration, Marley acaba de firmar un contrato con Island Records. Recuerde también que otra de las cosas muy interesantes del consumo de música tiene que ver con su distribución. Distribuir en 1976 un disco era difícil, era costoso, Claro. era complejo. Y esta música puntualmente se cerraba a un lugar puntual como del consumo, ¿no? Que era visitar una playa, visitar el Caribe, ir a Jamaica. Es ahí donde usted como que consume esa música, pero que lograra cruzar los umbrales más allá de esas playas era bien complicado. Y yo creo que le ayudó muchísimo a ese álbum y a esa canción las influencias y las guitarras rockeras que tenía dentro de su construcción. De pronto eso le ayudó a que esa canción de la que estamos hablando, Roots, Rock and Reggae, se convirtiera en el sencillo más exitoso de Bob Marley en toda su carrera en los Estados Unidos, pero solamente llegó hasta el número 51 en el Hot 100. Es increíble, y más increíble aún lo que usted menciona, que fuera el éxito más grande en la carrera de Bob Marley, porque uno tiene One Love, uno tiene Get Up, Stand Up. Three Little Birds. Sí. Canciones que uno reconoce, pero que no necesariamente fueron éxitos en listados y ni siquiera en ventas. De manera que Bob Marley hace parte no solo de ese grupo de canciones con roots, rock, reggae, que no fueron número 1, sino también del grupo de artistas que nunca lo fueron. Que nunca fueron artistas número 1 en ninguna parte. Y vamos a continuar esta vez volviendo al nuevo milenio, porque hay otra artista que fue aparentemente omnipresente a comienzos de la década de los 2000. Ella fue Missy Elliott. Missy tuvo una carrera bien interesante, ¿no?
Sí, que ya en estos días desapareció. Por ninguna Por parte. ninguna parte está Missy Elliott. Sí, se ¿Quién vuelve sabe como si- una especie ella se ha vuelto una especie de ícono, Ujú. ¿no? Un ícono feminista, ícono de los logros de la mujer en un espacio tan heteropatriarcal como el hip hop, pero no volvió a producir canciones exitosas. Y de hecho, pensaría yo, Uribe, que es porque hay un reemplazo muy visible de esa influencia de Missy Elliott a comienzos de la década de los 2000 y es Lizzo. Claro. Creo que Lizzo es la Missy Elliott de esta nueva generación y a comienzos de los 2000 Missy Elliott pues era un fenómeno feminista muy interesante. Y creo que igual está muy cargado de figuras de ese estilo, porque ahí yo también podría meter a Cardi B, por ejemplo, De acuerdo. que se mete y tiene también una forma y un estilo musical muy parecido, muy revolucionario dentro del hip hop, y de ahí empiezan a nacer muchas figuras que hasta el día de hoy, incluyendo a Lizzo, pues tenemos a Doja Cat, tenemos a todo este tipo de mujeres que están haciendo su presencia dentro del hip hop y esa mezcla ya con el pop. Y ese primer camino que abre Missy Elliott arrancó en 2002 con Work It, que debutó en el Hot 100 de los Estados Unidos el 14 de septiembre en el puesto número 75 y en su segunda y tercera semana brincó al 42 y al 24 respectivamente. Le fue muy bien en radio en su momento, pero fue el video el que ayudó junto a la radio a empujar hacia el mainstream o las corrientes comerciales a esta canción, que no era una canción digamos que estandarizada de pop, ¿no? Claro, pero tenía un beat muy sabroso y eso era gracias a Timbaland. Claro, que Era había... el momento de Timbaland. El comienzo de la década del 2000 era donde Timbaland estaba en todo lado. Producía a Timberlake, producía a Missy Elliott, producía una cantidad de artistas. Se producía él mismo. Claro, él había aparecido en el mapa con Genuine y con una canción llamada Pony y le había impreso un sello muy interesante al hip hop donde a través de Missy Elliott alcanza a brincar a los listados de popularidad y más adelante, como dice usted, a volverse súper famoso al lado de Justin Timberlake, quien seguramente estará en nuestro conteo de animales de radio en la tarde noche de hoy. En la lista de éxitos del 16 de noviembre de 2002, Work It llegó al puesto número 2, pero la frenó hacia el número 1, Lose Yourself de Eminem. Pues es que no tenía nada que hacer. No había una nada que canción hacer. ganadora del Grammy, ganadora del Oscar. No, y en su momento también creo que, como suele pasar mucho con el cine, y lo hemos hablado mucho en Animales de Radio, cuando usted tiene una canción ganadora en una película, a veces la canción es hasta más importante que la Claro. película misma, y eso fue lo que pasó un poco con 8 Mile y lo que sucedió con el fenómeno de Lose Yourself, que termina dejando a esta, una de las canciones más grandes de la historia del hip hop, en el puesto número 2, nunca fue número 1. Mucha gente no sabe que ese álbum Come On Over es el álbum femenino más vendido de la década del 90. Yo soy una de esas personas. Es muy raro porque es que es una canción que todos reconocemos de inmediato desde la primera nota, incluso es de esas canciones que apenas uno oye esa pequeña batería yacera arrancando la canción, uno dice, esto es You Still the One. Bien, me acomodo, voy a escucharla. Entró en el puesto 51 al Hot 100 y fue ascendiendo hasta llegar únicamente al número 2. Y la razón fue porque el R&B estaba muy pegado en Estados Unidos, Uribe. Entonces, si bien Shania gozaba de la producción de quien más adelante fue su esposo, John Robert Mutt Lang, quien había hecho Histeria en 1987 Imagínese. y AC/DC a comienzos de la década de los 80, lo que iba a pasar en esos momentos era como el comienzo del poder de la música urbana en los 2000. Entonces también había una balada que estaba muy pegada en la calle y por lo tanto en todas partes, que era de Boy Is Mine, ¿no? ¿Eso era de Brandy? Y de Mónica. Ah, Y ese fue el número 1 que frenó a Shania Twain de llegar a ese número 1, pero aún así ganó platica. Ella Claro. hizo dinero, ¿no? e hizo parte de las grandes mujeres en la música en la década del 90.
Luego, esto lo podríamos llamar Dos mujeres, un camino, no necesariamente hacia el número 1, porque la siguiente cantante, que también fue gigante en la década del 90, no llegó al número 1. Y esta también es asombrosa. Yo pensé que había alcanzado el puesto número 1 porque, pues, estaba ahí a mis 16 años viendo cómo pasaba, ¿no? Yo fui parte como de los espectadores de la llegada de Sheryl Crow al mundo de la música alternativa, con una serie de influencias muy grandes que provenían de finales de la década de los 60 y de los 70, y en particular de mujeres muy importantes como Joni Mitchell, quien siento yo que juegan un papel clave en esa manera como el rock alternativo abrazó a la música folk y a la música country. Sheryl Crow saca este disco que es el Tuesday Night Music Club, y que en realidad fue ese el número 1 en 1994, y esta fue su canción más exitosa en los Estados Unidos y en el resto del mundo, porque la dio a conocer en todas partes y empezamos a ponerla en la radio, en las radios juveniles en su momento, pero solamente llegó al puesto número 2 del Hot 100. Increíble. Dos artistas, Shania Twain y Sheryl Crow, que hicieron parte de ese gran sonido del country pop de la década del 90, que son fantásticas, dos álbumes maravillosos, pero con canciones importantes para nosotros, pero que no llegaron al número 1. Yo no puedo creerlo, hermano. Yo no puedo creer que los Backstreet Boys nunca hayan sido número 1 en los Estados Unidos. Yo tampoco. A mí yo me quedé boquiabierto cuando estuvimos haciendo la investigación. No me cabe en la cabeza. Quit Playing Games with My Heart de los Backstreet Boys fue la canción que más alto llegó. ¿En toda su carrera? En toda la carrera. Por encima de las que uno se canta también. Porque es que todas las de los Backstreet Boys, todo el mundo se las sabe. Esta canción llegó al puesto número 2 Ajá. del Hot 100, como muchas de las canciones que estamos repasando hoy, que estamos hablando de canciones que nunca llegaron al puesto número 1, pero que uno tiene la impresión de que sí, de que fueron número 1 en la carrera de un artista, y pasa con Quit Playing Games with My Heart de los Backstreet Boys. Ahí estaba metido Max Martin en la producción, ¿no? Apenas los comienzos de Max Martin metiéndose en el pop y pues haciéndolo muy bien, porque pues creando todos estos éxitos de los Backstreet Boys. Y de verdad, o sea, fue el creador del sonido pop que suena hasta el día de hoy. Otra canción que me llama la atención, que nunca llegó al puesto número 1, es de 1984. Se lanzó como sencillo previo al lanzamiento del álbum, una canción que entró en la lista Billboard Hot 100 el 26 de mayo del 84, en el número 36. Estuvo 4 semanas en el puesto número 2. La canción más alta, además, en los listados para este artista emblemático de los Estados Unidos, que es Bruce Springsteen. ¿Cuál canción? Esta canción se llama Dancing in the Dark. Y Dancing in the Dark no llegó al número 1. Ni Born in the USA. No le puedo creer. Ahí está, Dancing in the Dark de Bruce Springsteen. Esta es una de las canciones favoritas de los fanáticos de Robbie Williams, y durante mucho tiempo él cerraba sus shows con ella. Sí. Angels. Una balada contundente de un repertorio impresionante que logró cruzar el océano en 1997 de su álbum Life Through a Lens, una canción que se lanzó en 1999 en los Estados Unidos, pero que tampoco alcanzó el número 1 a pesar de que fue una superestrella del pop en Gran Bretaña, ¿no? Sí, curiosamente, esta semana, yo no sé si usted vio que fue Robbie Williams quien felicitó a través de Twitter a Rick Astley por su presentación en Glastonbury, y Rick Astley le contestó a Robbie Williams: hombre, viniendo de usted, esto significa la vida entera para mí. Claro. Me pareció muy curioso porque Robbie Williams ha estado muy guardadito últimamente también, ¿no? Ha estado muy alejado un poco tanto de la música como ha estado muy calmado después de tener épocas bien complicadas como las de los hermanos Gallagher, por ejemplo. Sí, Robbie Williams se volvió un fenómeno increíble a finales de los 90 y comienzos de los 2000, pero los excesos le cobraron una factura poderosa, y eso significó también una serie de decisiones mal tomadas que yo siento que afectaron muchísimo su carrera, y una de ellas fue el haber despedido a su compositor estrella, que era Guy Chambers, quien le escribió su canción
más importante de su carrera, pero quedémonos ahí, en Gran Bretaña, y de esas carreras que se vieron truncadas por lo que fuera, excesos, peleas o las dos cosas, porque otra canción que nunca fue número uno fue Wonderwall de Oasis, ¿no? Que es, de verdad, cada vez que vamos entrando a otra canción más en la tarde de hoy, es increíble pensar que Wonderwall, una canción que la gente canta cuando oye en la radio, corea en partidos de fútbol a nivel internacional, que está ahí presente dentro del imaginario del rock británico, no haya llegado al número uno. Fue lanzada en 1995 en los Estados Unidos. La canción alcanzó el puesto número 8 en el Hot 100 de la revista Billboard en marzo del 96 y fue el único éxito entre los 10 primeros puestos. Otra de esas canciones que también fue muy agrandada por MTV. De acuerdo. Y que ha escuchado la gente en la radio durante años, aunque ojo, porque inicialmente la radio le tuvo mucho miedo a esa canción, ¿no? Claro, claro. No la querían meter en rotación. Si bien el Nevermind, que fue el segundo larga duración de Nirvana con el que ellos se presentan a través de los mecanismos gigantes de una casa discográfica establecida como lo era Geffen Records, alcanzó el puesto número 1 y le quitó así el puesto número 1 al rey del pop Michael Jackson en el momento en que se lanzó. A mí me asombra que Smells Like Teen Spirit no haya sido número 1, teniendo en cuenta lo que usted mencionaba de lo bombardeados que estuvimos por Smells Like Teen Spirit a través de MTV en ese momento. Pero si me pongo a pensar un poco en el entorno cultural, pues hay que recordar que MTV aparece en 1981 a pelear por un espacio en un mercado que apenas estaba apareciendo en los Estados Unidos, que era el de la televisión paga o de la televisión por cable, que no se había inventado en su totalidad y que tenía un grupito de posibilidades de televisión que la gente estaba pagando a través de unos esfuerzos comerciales bien difíciles, por lo que si usted adelanta la película 10 años después, se dará cuenta que si en 1981 el cable era una novedad, en 1991 MTV era algo muy desconocido para mucha gente en Colombia y en países emergentes. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, la Hot 100 siempre ha tenido muy medidito el pulso del mundo entero cuando una canción alcanza esos niveles de presencia en diferentes partes del mundo, y creo que por eso entonces Smells Like Teen Spirit no alcanzó ese puesto. ¿A qué número llegó? Llegó al puesto número 6 en ese listado. Muchas emisoras estadounidenses tuvieron muchos problemas, como usted lo decía, y yo siento que también es que pues el pop era muy fácil de escuchar. Veníamos de una década ochentera que había logrado combinar las estéticas del punk, las estéticas del rock con las estéticas del pop de una forma muy sabrosa. Entonces usted tenía un legado de canciones muy fáciles de oír, y una canción que tuviera esas guitarras tan rudas y tan pesadas obviamente espantaba a los programadores de radio de esa época. Y yéndome a esa década de la que usted está hablando, voy a sacar una de las canciones de una de las artistas más grandes de esa década, la década del 80. Cualquiera pensaría que todo lo que Madonna tocó se convirtió en oro. De acuerdo. De pronto sí, comercialmente en ventas la mayoría de cosas, pero no todas las canciones de Madonna llegaron al número 1 como de pronto uno puede pensar a primer vistazo. Claro, y sobre todo cuando escucha uno ese repertorio y esas canciones, siente uno nuevamente volviendo a esta sensibilidad que tenemos muy viva de la década de los 80, que todo lo que escuchamos en los 80 fue número 1, y no, incluyendo el repertorio de Madonna. Y también porque la lista más grande que existe de One Hit Wonders está en la década del 80, ¿no? También porque en esa época hubo muchos proyectos que brillaron y desaparecieron inmediatamente, ¿no? Como los Divo, por ejemplo, que tuvieron una canción gigantesca y ¡puf!, ni más. Pero en el caso de Madonna, que es una artista con un catálogo gigantesco, pues se puede dar el lujo de que alguna de sus canciones no haya llegado al número 1, y creo que Material Girl
es esa canción. Entró al Billboard Hot 100 el 9 de febrero del 85. Llegó en la posición número 43 y ahí empezó a ascender de forma rápida hasta llegar al número 5 en marzo del 85. Finalmente logró su punto más alto llegando al número 2. No pudo tumbar a una balada, power ballad, que estaba ubicada y se pegó al número 1 del Hot 100 en aquel momento, que era Can't Fight This Feeling de R.E.O. Speedwagon. Tremendo. Y a esa la relevó otro baladón terrible. Se quedó con el número 1 cuando Madonna dijo, ok, ya va a acabar el tiempo de R.E.O. Speedwagon, es mi momento de llegar al número 1. ¡Pum! Llegó Phil Collins con One More Night y tampoco la dejó nunca subir al número 1. Qué nivel de melcocha, ¿no? Sí. Qué melcochuda que fue, pero mire, También le habla mucho del momento, porque Madonna venía con una canción alegre, como es Material Girl, que tiene su, ¿no? Habla un poco como de el fashion, la moda del momento, una posición como mujer. Y son dos baladas hechas por artistas masculinos, las que se quedan en ese momento con el número 1 y le cierran el camino. claro, la balada romántica se queda con el puesto número 1. Jason Mraz tiene un sonido muy particular. Y Hippie, el tipo, hippie. sí, Bien hippie. sí, pero fíjese que el tipo acaba de lanzar un álbum llamado Mystical, Magical, Rhythmical, Radical Ride No le digo. este año. Hippie. Claro, pero el sonido de ese álbum está bien chévere. Ok. Si no lo ha oído, se lo recomiendo. A mí me gustó mucho porque tiene mucha influencia de funk, de disco, que creo que es algo que está pasando en todas partes, ¿no? De acuerdo. Pero hace unos buenos años, en 2008, él tuvo un álbum también que fue, yo creo que es su álbum más importante en toda su discografía, ¿no? Así es. Que es el We Sing, We Dance, We Steal Things, Precioso. donde viene esa canción maravillosa llamada I'm Yours, que cualquiera pensaría, oh, eso es un número 1 consolidado. Y no. Claro, no, y no es un número 1. A mí me asombra este tema. I'm Yours es una canción adulta. Creo que es una de las canciones adultas contemporáneas que en 2008 nos mantuvieron enamorados del anglo, que recuerde usted, por ejemplo, en Colombia estaba muy perdido, ¿no? Claro. Porque estaba pegadísimo el tropipop. Y, Es cierto. y, Claro. y nadie estaba poniendo anglo. Nadie estaba poniendo anglo. Pero I'm Yours hace parte, como dice usted, de ese maravilloso disco que además, ahora que usted menciona el disco de Jason Mraz, el We Sing, We Dance, We Steal Things, hay que decir que fue de esos álbumes que uno quería tener en físico en 2008, cuando ya lo físico estaba en un coma inevitable por Napster, por MySpace, y las canciones, en particular del mercado estadounidense, apenas estaban como recuperándose de ese totazo que se habían dado después de la llegada de la piratería digital, y que cuando usted compraba no se arrepentía de tener en su totalidad, porque esa fue otra de las cosas que sucedieron y que fueron un poco la reacción del público ante esta industria engordadísima de música, ¿no? Que estábamos comprando discos que traían una o dos canciones que habíamos visto en MTV y que habíamos escuchado en radio como parte de la explosión de los Backstreet Boys, de los NSYNC, de Britney Spears, pero no había discos completos que pudiéramos disfrutar desde esa perspectiva de lo pop. Entonces el We Sing, We Dance, We Steal Things tiene una carta de presentación preciosa que es I'm Yours, y que no llega al número 1. Es increíble. Esa fue la primera canción de Jason Mraz que logró cruzar la barrera del top 10 en los Estados Unidos. Fue la primera canción que él logró meter dentro de, pues de todas formas, el top 10. Estar dentro de las 10 canciones más importantes no deja de ser algo significativo para cualquier artista, pero pues no logró llegar al número 1, llegó hasta el número 6. Y otra canción importante de esa época también, Uribe, porque estamos hablando que entre 2004 y 2008 tanto Jason Mraz como Kelly Clarkson eran esenciales para entender el pop como venía producido desde Estados Unidos. Since You've Been Gone. Since You've Been Gone, que aparte pues tenía una fusión bien interesante porque siendo un artista de pop tenía muchos elementos de rock en la canción, que es... se mete dentro de un género de esos
inventados a mediados de la década del 2000, como es el power pop, ¿correcto? Es una canción que entra al Hot 100 en una posición bajísima, entra por allá en el número 70, a finales del año 2004. Luego asciende como hacia la mitad del listado, posición 53, ahí se queda un par de semanas. Luego sube hasta el número 38. Si se da cuenta, es una canción que empieza un crecimiento bastante lento, pero va haciendo la tareita de ir ascendiendo, que en el caso de muchas de las canciones de las que hemos hablado hoy, la mayoría entran directamente al top 10 o entran directamente a la posición en la que se quedan, y ahí están una cantidad de semanas. Esta fue creciendo hasta llegar al número 2 en el Billboard Hot 100, y no logra alcanzar la primera posición. Justin Timberlake, una canción de la que se habló muchísimo en aquel momento, hace parte de su álbum debut llamado Justified de 2002. Tremendo disco, ¿no? Claro, pues fantástico, es uno de los grandes álbumes debut de cualquier artista de pop, creo yo. Yo me acuerdo mucho que Radioactiva debutó, fue la Mega debutó Like I Love You. Sí. Y pues la gente venía de oír a Justin súper metalizado, ¿no? Es que el sonido de los NSYNC él era de NSYNC, claro. Era muy metálico, ¿no? Era como glossy, ¿sabe? Como sí, pero shiny. Y era intencional, ¿no? No, yo sé, pero veníamos como esta época del oropel musical, ¿no? Es que sí. Es que es una buena forma de ponerlo. Es que Max Martin y todo ese combo pusieron a brillar demasiado ese pop. Pero entonces, fíjese que musicalmente, ahora que usted lo menciona, si uno piensa también en el pop, musicalmente el pop es una música muy de altos, de treble. Sí. Así como el hip hop es muy de bass, de claro, bajos. y ahí es donde le iba yo a comentar que cuando yo escuché el primer sencillo, Like I Love You, yo iba con un combo de amigos y a ninguno le gustó el sonido, precisamente porque era una distancia bien considerable entre lo que había sido el Justin Timberlake de NSYNC y el nuevo Justin Timberlake que se acercaba a Pharrell Williams y a Timbaland, ¿no? Sí, claro, y es una canción de ese álbum Justified que en aquel momento estaba dando de qué hablar en todas partes porque era la canción que presuntamente hablaba de la ruptura entre Britney Spears y Justin Timberlake, que es Cry Me a River, una canción gigantesca, pero que no llegó nunca al número 1, entró en el número 44 en el Hot 100 de los Estados Unidos para finales de ese año 2002, cuando se estaba lanzando el álbum de Timberlake, y llegó simplemente hasta el número 3 en los Estados Unidos. Y yo creo que le podemos quitar el presuntamente ya a Uribe. Yo hace poquito volví a ver Cry Me a River. No, es verdad, sí, yo creo que yo en estos días volví a verlo en televisión, el video de Cry Me a River. Y es obvio que es un vainazo para Britney, claro, muy bravo, ¿no? Totalmente, pero al igual que, de nuevo, esta semana, si usted vio esta semana, el caso de acoso de Michael Jackson volvió a la corte años después de que Michael Jackson ha muerto. De acuerdo. Pues también como que se presume la inocencia hasta que un juez no dicte lo contrario, entonces por eso de pronto digo es la canción por la que todavía se presume, pues. Me parece bien. Pero sí, eso está más obvio, pues, que no hay nada que hacer. Uribe, le voy a hacer un paréntesis. Teníamos en el listado una siguiente canción de rock alternativo que es de la década de los 90, pero antes de eso me parece que hay que hacerle una mención de honor a una canción que fue, así como muchas de las que hemos mencionado en este programa especial de Animales de Radio, de canciones que nunca llegaron al número 1, una que fue creciendo, que fue como buscando ese número 1 y no alcanzó a llegar, de esas canciones que se demoran unos meses en transitar por ese listado del Hot 100. Sí, que un durmiente, sí, un éxito durmiente, es Feel It Still de Portugal The Man. Creo que hay que ponerla porque alcanzó el puesto número 2, porque además de eso es una jugada de marketing muy interesante que vincula los diferentes aspectos del mundo de la música, no solamente el grabado sino el editorial, ya que está
hecha sobre una canción de The Marvelettes que se llama Please Mr. Postman, que sí fue un éxito muy grande en la década de los 50. Y además de eso, gracias al éxito que tiene esta canción a través de redes sociales, a través de la radio y de la búsqueda desde la radio alternativa hacia la radio más comercial, un espacio en los festivales más grandes del mundo, Portugal The Man logra conseguir estar en los segundos o terceros renglones de festivales como Coachella gracias a esta canción de su disco Woodstock. Entonces me parece chévere que pongamos Feel It Still. Estoy de acuerdo. De Portugal The Man en Animales de Radio. Otra de las canciones que le debe todo a MTV. Under the Bridge de los Red Hot Chili Peppers. ¿Es Blood Sugar Sex Magic el mejor álbum de los Red Hot Chili Peppers? Uy, es bien complicado de decir. Yo pensaría que sí. Puede ser, ¿no? Yo creo. Es que el Blood Sugar Sex Magic es un disco que se construye a lo largo de 10 años de una carrera muy tumultuosa, muy difícil, donde el rock alternativo tiene que abrirse un paso que parecía imposible entre el mundo de la música comercial. Es que el rock alternativo viene de unas calles muy rudas, Uribe, viene del punk, además, que se transforma en una mucho más agresiva manifestación de rock and roll que es el hardcore de Los Ángeles, y está acompañado como de un tema independiente que es muy difícil de conciliar, sí, aún a la fecha, con los intereses de las grandes casas discográficas que estaban empujando el rock en la década de los 70 y de los 80. Yo siento además que es uno de los álbumes en los que se nota mucho más la experimentación musical y de géneros de Rick Rubin al producir un trabajo discográfico. Sí, y Rubin es especialmente clave en este disco porque es que es el momento en el que encuentra mucho mejor a Anthony Kiedis luego de unos problemas de droga que lo llevan incluso a despedir a su mejor amigo y el fundador de los Chili Peppers, que es el guitarrista Hillel Slovak, ¿no? Y esta canción, que es esta historia muy personal de Kiedis en un momento muy difícil de esa recuperación de su adicción a la heroína, es el himno junto a Smells Like Teen Spirit, siento yo, más grande de la década de los 90. Y como dice usted, MTV, sin MTV, yo creo que esta canción no habría sido tan grande, porque si bien es bonita y sonó hasta el hartazgo en sí, la radio, sigo sintiendo que no es una canción de pop como tal, a pesar de ese espíritu pop pues que terminó contaminándola, por decirlo de alguna manera. Fue su canción más exitosa comercialmente, es la canción más recordada por los fanáticos de los Red Hot Chili Peppers, según gran cantidad de encuestas hechas por medios de comunicación durante décadas. Y es una canción que no llegó al número 1, solamente alcanzó el número 2 en los Estados Unidos. Grandes influencias de los Chili Peppers fueron George Clinton y James Brown. Y la siguiente canción es una canción que hemos escuchado sí o sí todos en algún momento de la vida o escucharemos en algún momento de la vida, y es I Got You, I Feel Good, de 1965, ¿no? Es canción de comerciales, canción de películas, TikToks, de Reels, en todas partes está. Hasta el día de hoy, claro, ahora que usted lo menciona. Sí, en redes sociales últimamente hay mucha gente que está posteando a James Brown y I Got You, I Feel Good sin saber ni siquiera que están posteando a James Brown en redes sociales con el famoso grito que arranca esta canción. Claro, de las 91 canciones que James Brown alcanzó a meter en ese difícil listado del Hot 100, que es una cantidad de canciones, ¿no? Esta es su canción más alta. Alcanzó el puesto número 3 el 18 de diciembre de 1965 y es emblemática, clásica y nunca fue número 1. Toxic de Britney Spears. Siento que es una de esas canciones que es himno de toda una generación y que sigue sonando y siguen identificando como tal vez la canción más grande de Britney Spears hoy en día, las nuevas generaciones, pasando por encima de Baby One More Time y Oops, I Did It Again. ¿Por qué?
por el video musical. Claro. Ese sexy video musical en el que Britney Spears representa varias versiones de ella misma, todas muy sexys. De acuerdo, sí. Era imposible de pasar por alto. Sí, claro, el video musical, pero además de eso, y si miramos la carrera de Justin y la cercanía de Justin Timberlake, su exnovio, a Timbaland y a lo que había hecho Timbaland con el Bhangra y con la música del lejano oriente, la música de la Mesopotamia, la música de Irán, la música de Afganistán, de Pakistán y de la India. Cuando uno mira hacia Oriente Medio y hacia Asia, hacia el impacto que tuvo Justin Timberlake con canciones de su disco Justified bajo la producción de Timbaland, quien venía ampliando esos aires, notará usted que también Max Martin se mete un poquito por esa onda, porque uno alcanza a sentir ese espíritu de lo indio en Toxic, y esa naturaleza exótica tipo Bollywood le da también sonoramente a Toxic una permanencia en el tiempo que no tienen Oops, I Did It Again ni Baby One More Time, de quienes hemos hablado también pertenecen a esta camada de canciones súper brillantes y súper glossy que hicieron a finales de la década de los 90. Pues después de Baby One More Time, Oops, I Did It Again y She Drives Me Crazy, esta canción Toxic se convierte en el cuarto sencillo de Britney Spears en entrar al top 10 de los Estados Unidos, pero no le alcanza para llegar al número 1, solamente llega al número 9. Magnífica e inolvidable de su álbum In The Zone de 2004, y en el puesto número 1, la última canción que vamos a poner y que no fue número 1. La más increíble de todas. Que es la que más nos ha asombrado, es Thriller de Michael Jackson. Es increíble porque del álbum Thriller, la canción que le da título, que fue el video musical más icónico en la historia de MTV y que hasta el día de hoy todo el mundo recuerda, obviamente por eso, fue una canción que en listados no llegó a ser número 1. Impresionante esta vaina. Es de no creer. Pero es también una canción volvemos que a... ni siquiera fue número 2. Pero tampoco fue número 3. Entonces... Fue número 4. No. Fue su máxima posición. Es increíble esta vaina. Pero también hay que tener una cosa en cuenta, Uribe. Y es que yo creo que también fuimos muy de comprar discos. Sí. Nos vendían más los discos que las canciones. Es decir, las canciones transitaban por nuestras vidas, pero el propósito final era vendernos el disco, y esa era como la gran medición de muchas de las cosas que hemos visto hoy. Por eso nos asombra mucho que estas canciones que parecían números 1 no lo fueron. Claro, y uno creería que un impacto tan relevante en la cultura pop, un impacto tan grande a través de las pantallas de todo el mundo, serviría para incrementar el consumo de esta canción en la radio, en las ventas, en una cantidad de cosas, y que por ende un listado como el Hot 100 pues la tuviera en la cima, y no lo logró. Pues aquí está para cerrar nuestra edición de Animales de Radio, recordándoles que este programa queda disponible en laxmasmusica.com en su versión on demand, al igual que los otros programas que ya hemos hecho, y deseándoles un buen comienzo de semana que seguramente va a ser corta a propósito del puente con Thriller y Michael Jackson. Nos despedimos, Uribe DJ y Alejandro Marín, sus Animales de Radio de confianza, y nos oímos en una próxima ocasión. Animales de Radio con Alejandro Marín y Uribe DJ.